tal, maestro? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo y a dónde? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Juan Molina, de Mendoza, Argentina. Juan, saludos a Mendoza, Argentina. ¿Cómo te puedo ayudar? Tu Muy pregunta es amable, muy gracias. buena. Buenas noches. He visto que me has puesto varias preguntas. La Jerry, para última es muy buena. hacerte... Disculpe, tengo un pequeño delay al parecer en la comunicación. Para serle franco, realmente estaba esperando el llamado, me estaba preparando incluso. Lo sigo hace bastante, junto con otros mentores que no viene al caso mencionar, pero respecto al tema de las palabras, me he encontrado con que muchas personas llegan a la misma conclusión de que es una herramienta que nos ayuda a formar lo que es nuestra propia realidad, y de ahí el temor incluso que a veces se me plantea de estar usando las palabras correctas. He estudiado bastantes maestros, se podría decir, que le dan una importancia muy grande a lo que es la palabra para plasmar realidad. ¿Qué me refiero con plasmar realidad? Cambiar el paradigma con el que vemos las cosas, o bien poder reinterpretar el mundo, que es lo que a la final a través de la mente nos genera emociones. Yo particularmente al hablar trato de percatarme, de ser consciente de cada cosa que digo, pero generalmente por ahí tengo un poco de miedo de no estar hablando de la manera correcta, ya que, venido al caso, todos los maestros a los cuales estudio le dan una importancia vital a la palabra como sí, inclusive etimológicamente. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ser consciente de que lo que estoy diciendo realmente es lo que quiero decir? ¿Cómo adaptarlo y cómo sacarme un poco el miedo de poder hablar? Y sin que intervenga el ego incluso, a nivel de miedo, para que lo que yo pueda plasmar con mis palabras sea lo más puro posible y pueda ayudar a la mayor cantidad de gente o despertar la mayor cantidad de conciencia en mí que se pueda. No sé si soy claro. Sí lo eres. Bien, las palabras son como un conjuro, un hechizo, por decirlo así, de tu realidad. Efectivamente, tus palabras crean acciones, tus palabras crean realidad. Yo me iría un paso más atrás y lo importante son tus pensamientos, porque de lo que tú estás pensando es lo que hablas. Ahora, podríamos hablar también de las palabras, que son muy importantes, porque cada palabra significa una cosa distinta, y el articular la palabra correcta juega gran parte, efectivamente, de conformar tu realidad. Pero la cadena es un poco más compleja, no es tan sencillo. Ahora, hablando concretamente de la palabra, es importante, pero la palabra sin acción no significa nada. Así como también, Bien. si uno está pensando algo que no es congruente con las palabras que uno está emanando, hay una disonancia y por ende no se puede materializar esa realidad. Si tú quieres ampliar tu léxico, ¿que eso qué quiere decir? Ampliar tu mundo. Tu léxico es el vocabulario que tú tienes. Yo recomiendo mucho leer, aprender idiomas o también escribir. Funciona muy bien todo esto. Ahora, si tú no conoces alguna palabra, hay que buscarla en el diccionario y adaptarla a tu léxico, a tu vocabulario. Esto va a ampliar tu lenguaje, que a su vez va a ampliar tus alcances, tu mundo y lo que articules, que se va a traducir en forma de una realidad distinta. Eso es verdad. Y recuerda que la palabra tiene la capacidad de moldear la realidad, eso es verdad. Pero un paso antes que eso es de dónde viene la palabra, de dónde vienen las palabras que tú emanas, que tú articulas. Vienen de tus pensamientos. Vienen tus pensamientos. Entonces, antes que rastrear las palabras, hay que aprender a rastrear los pensamientos y la mente y lo que hay en la mente. Porque una mente sucia con palabras correctas no hay congruencia. Recuerda que aquí enfatizamos mucho el poder de la congruencia, que es congruencia entre lo que hablas, dices y piensas. Si no existe esa congruencia, no puedes generar las condiciones que deseas. Pero efectivamente, coincido con que la palabra es muy importante, utilizar las palabras precisas también lo es, y también el saber el significado de lo que uno está diciendo, porque eso se puede materializar. No es inmediato, no es algo que sea como
instantáneo, pero si uno repite las cosas lo suficiente, se vuelve una verdad, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con lo que uno articula, ¿es verdad? Por ejemplo, decir, es que, no sé, no tengo dinero. Y conocemos a estas personas que están constantemente articulando, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. El problema de esto es que eso se convierte en un programa. Y uno se está reafirmando ese estado, ¿sí? Comprendo. En lugar de, por ejemplo, podrías cambiarlo por necesito generar más dinero, ¿no? O estoy generando más dinero, estoy generando riqueza. Es muy distinto a no tengo dinero. Totalmente de acuerdo en ese sentido, Jerry, pero no quiero quitarte más tiempo, pero me hablaste de los pensamientos. Cuando el pensamiento viene corrupto, Sí. ¿yo puedo reprogramarlo con la palabra solamente o debo reprogramarlo con la palabra y con la acción en conjunto? Con las dos. Cuando, por ejemplo, detectas que hay un pensamiento negativo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la acción contraria. Puedes articular lo que tú quieres, que es la acción contraria, articularlo, y si quieres reforzarlo aún más, escribirlo. No una vez, varias, porque hay que reprogramar. ¿Cómo aprendiste eso? Porque lo repitieron muchas veces. Alguien a tu alrededor te repitió eso muchas veces. Entonces uno aprende mediante repetición. Entonces uno tiene que frenar el pensamiento, en ese momento escribir, decir y pensar distinto. Esto es algo difícil y no todas las personas, hay tantas personas que no lo hacen, que por eso su vida sigue siendo una mierda y seguirá siendo una mierda, porque no quieren hacer ese trabajo. Ese trabajo se tiene que hacer. Y te digo, por ejemplo, algo que yo hacía. Cuando yo me estaba reprogramando la mentalidad que yo tenía de pobre, en un cuaderno completo, repitiéndome una y otra vez las cosas que no eran para mí. O sea, por ejemplo, yo decía, es que eso es para los ricos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo cuadernos completos en donde escribí, merezco la riqueza, merezco la riqueza, merezco la riqueza. Porque gran parte de eso era un sentido de merecimiento degradado, ¿no? O un autoconcepto degradado. Entonces hay que reprogramar lo que uno quiere, escribirlo y actuar en consecuencia. De nada sirve escribirlo y decirlo si uno no toma acción masiva. Entonces recuerda la congruencia entre lo que uno hace, dice y piensa. O piensa, dice y hace, como lo quieras ver. Entonces, si eso no existe, alguno de estos, si no están las tres cosas juntas, no puede materializarse. Porque de nada sirve la acción correcta con la mentalidad incorrecta y la palabra incorrecta. De nada sirve tampoco el pensamiento incorrecto y las otras dos correctas, como tampoco sirve el pensamiento correcto sin la acción y la palabra correcta. ¿Me explico? No hay congruencia. Por eso hay muchas personas que se vuelven locas porque no las tomas en serio, porque lo que dicen y hacen no es lo mismo. Claramente es una persona sin rumbo y sin autoconocimiento, sin hacer este proceso de autoconocimiento que es muy importante. Bien, comprendo. Maestro, muchísimas gracias. Tengo 1000 preguntas más para hacerle, pero quiero ser solidario con mis compañeros. Gracias. Lo último que quiero consultarle, luego le agradezco nuevamente porque sí pudo arrojar luz, resolvió mi pregunta. Y simplemente quiero profundizar más en el tema, pero antes de despedirlo, usted incluso hace un momento habló de mensajes en mensajes que usted se encuentra brindándonos a las personas que lo seguimos. Quiero consultarle por último respecto a la situación en la que estamos viviendo. Tengo la intuición de que usted es una persona que maneja cierto tipo de información que no maneja el común de las personas. Incluso esa información, al ser tan delicada, tal vez no es compartida de una manera abierta, pero ¿qué puede recomendarnos para estar más permeables a esos mensajes en mensajes que usted da? Para ser más receptivos a lo que yo estoy diciendo sin decirlo, sí, hay que quitar el ruido. Ayer hablábamos de quitar el ruido, ¿no? Para que tú aprendas a ver los mensajes dentro de los mensajes, hay que quitar el ruido. Cuando hay mucho ruido, hay muchas ideas. Hay mucho ruido mental, hay muchas ideas, hay interrupciones, hay estímulos y uno no puede ver
Uno no puede ver claramente, es como tener humo. Uno puede ver enfrente un poco, pero no alcanza a ver la pintura completa. Y esto es por demasiado ruido. Entonces yo sugiero disminuir disminuir el ruido en general. Disminuir el ruido y leer los mensajes entre líneas, que eso se hace con práctica. Eso es uno. Dos, con afinidad con el maestro, porque como también lo comentaba, los mensajes tienen vibración y el alumno tiene que estar a la vibración de ese mensaje para poderlo comprender. Por eso hay muchos de ustedes que no entienden lo mismo, ¿no? Hay muchos que dicen, no entiendo lo que pusiste. O hay muchos que dicen, ya entendí y esto también se refiere a tal cosa. O sea, son niveles de conciencia. No quiere decir que uno sea bueno o malo, simple y sencillamente quiere decir que alguien tiene más evolución y más trabajo que otros. Y eso es totalmente válido y está bien. Entonces hay que hacer la tarea, hay que trabajar, hay que entender lo que está compartiendo en este caso el mensajero. Entender no solo eso, porque para entender un mensaje, que por ejemplo yo digo un tweet, ¿no? Si tú le das a alguien ese tweet, puede ser un escándalo, ¿no? Pero si esa persona conoce todo lo que hay detrás y las cosas, los fundamentos, las bases que hay en GS, la congruencia que existe, entonces es más fácil que una persona entienda esos mensajes. Pero porque tiene afinidad con el mensaje, porque entiende de esto y porque lleva un estudio previo para entender el contexto desde dónde se está diciendo la información. Y no solo eso, sino también entender los mensajes dentro de los mensajes. Comprendo perfectamente, maestro. Okay. Eternas gracias y espero se repita el llamado en algún momento. Gracias. Mucha fuerza, mucha luz y excelente pregunta. Igualmente buenas para noches. Usted, tenga muy buenas noches. Igualmente. Y bueno, esa es una muy buena pregunta porque a veces no cuidamos lo que estamos diciendo, a veces decimos tonterías o decimos cosas por decirlas y no nos estamos dando cuenta que nos estamos condenando, ¿no? Por ejemplo, esta es clásica, la de no tengo dinero, es típica. Entonces, si uno dice eso, es peligroso. Si uno dice, eso no es para mí, si alguien dice esto está muy caro, en lugar de decir está muy caro es, ok, voy a capitalizar. Es qué tengo que hacer para poder lograr eso. Si alguien dice, es que esto no es para mí, ¿no? El sentido de merecimiento malo. Entonces lo que vas a hacer es materializarlo. Vas a alejarte de eso que tú quieres, porque la vida obedece. La vida te va a hacer caso. Y si eso lo piensas, lo dices y lo haces y actúas en consecuencia, pues lo más probable es que sabotees tu éxito, ¿no? Eso pasa. Te digo, yo me tuve que reprogramar para la riqueza, porque yo no estaba listo para recibirla. Eso también es otra cosa importante. A veces pensamos que nada más se trata de desear, pero no es así, no es tan sencillo. No es nada más desear algo, porque tú puedes decir, deseo ser rico. Para ser rico tienes que convertirte en una persona que puede ser rica. Y eso significa cambiar muchas cosas. Significa cambiar las palabras que usas, significa cambiar las acciones que realizas, significa cambiar los paradigmas, el cómo piensas, significa cambiar tu comportamiento, tus hábitos. Entonces, para ser alguien rico tienes que convertirte en alguien que es rico, en alguien que hace riqueza. Y muchas personas quieren ser ricos sin hacer las cosas que una persona que es rica tuvo que hacer. Por ejemplo, de entrada, dejar de pensar como pobre. Eso es lo primero. Entonces, no una invalida a la otra. Quieres seguir pensando como pobre, pero ser rico. Es inválido por definición. Entonces, no es tan sencillo. A veces decimos, es que yo quiero esto, pero no estás dispuesto a convertirte en la persona que tienes que ser para tener eso. Y es ahí donde está lo más difícil. Entonces, tú quieres cierta condición en tu vida, tipo de persona, quieres un cierto tipo de empleo o quieres cierta condición, círculo social, salud, ¿no? Tipo de cuerpo, espiritualidad. Tienes que convertirte en una persona que merece eso. Y cuando yo digo que tiene que merecer eso, es que estás dispuesto a recibir. Muchas personas piensan que están dispuestos a recibirlo, nada más porque creen que lo quieren. Pero la realidad es que estás gritándole a la vida con tus palabras, con tus pensamientos y con tus acciones que no lo quieres, que no estás listo para recibirlo. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes
Han pensado que están listos para recibir la riqueza, pero no lo están. No están listos para recibirla porque no están listos para preservarla, multiplicarla y adquirirla. Eso es no estar listo. ¿Cuántos de ustedes no quieren seguir pensando como pobres y quieren la riqueza, ¿no? Eso te digo, y lo digo así de franco porque esa era mi situación, ¿no? Yo quería riqueza, pero no era una persona que estaba lista para recibir esa riqueza. Lo mismo, no sé, si quieres un cierto tipo de chico en tu vida, bueno, pues ¿eres la persona que merece eso? ¿Estás listo para recibir eso? Eso tienes que convertirte en una persona distinta. Porque si tú quieres algo que no está en tu vida, no lo vas a alcanzar ni lo vas a lograr siendo la persona que eres hoy. Si no, ya lo tendrías, ¿cierto? Siendo la persona que eres hoy, no puedes recibir lo que no existe en tu vida. Si tú quieres recibir en tu vida cosas que no están hoy, tienes que ser otra persona totalmente distinta. Eso es como el hack de hacks de la vida. Es muy obvio, pero lo olvidamos.